Bienvenidos, bienvenidos al Aula Bruguer Caribe. Recuerden que el Aula Bruguer Caribe es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNEDA y Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas está contigo. Sin duda alguna, muchos de los cambios que está viviendo la sociedad o incluso los cambios que está viviendo la estructura estatal se han acelerado con ocasión del COVID-19. Pero, y eso lo que nos hace es, de alguna manera, ir a los principios. Porque, sin duda alguna, el contexto en el que deben actuar los entes públicos, el contexto en el que debe actuar el Estado ha cambiado, está enrarecido, pero no por eso debe estar ajeno a control. Entonces, tener esta conversación o tener una conversación que hable de los principios del control gubernamental es fundamental de cara a la nueva normalidad, porque aunque capaz regulaciones y normas de detalles cambien, la idea de un Estado sometido a controles es una garantía de que el sistema funcione. De manera que la organización estatal encuentre los sistemas o los mecanismos de equilibrio es la garantía de que los ciudadanos se nos pueda respetar y tutelar los derechos en sociedad. De esto se trata la conversación que vamos a tener con la profesora Miriam Ibanega, que es argentina, doctora en Derecho, graduada en la Universidad de Buenos Aires y directora desde hace un buen tiempo de la Maestría de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, allá en Argentina. Antes de darle la palabra a la profesora Ibanega, recordemos las pautas de esta conversación. Nos están viendo por aquí por Zoom en nuestra aula virtual. También nos comparten con nosotros en YouTube o en Facebook. Sus intervenciones serán por escrito. Es muy importante que al realizar el comentario o intervención, indiquen el país del cual se conectan y que su comentario o intervención esté conectado al tema que estamos conversando. En este caso, los principios del control gubernamental. Entonces, de cara a iniciar esta conversación, bienvenida, profesora Miriam Ibanega, a su primer encuentro en el aula Bruguer Caribe. Muchas gracias. Mi agradecimiento especial a las entidades organizadoras, a FUNEDA, a Universitas y muy especialmente al querido profesor Carlos Luis Carrillo Artiles por la invitación a formar parte dentro de este ciclo tan importante de conferencias y ámbitos de debate en temas que realmente nos interesan a todos los ciudadanos. Cuando uno hace referencia o cuando hago referencia a los principios del control gubernamental, en realidad estoy aludiendo a los principios del Estado constitucional de derecho. Es decir, no podemos separar el control realmente, esperen 2 minutos que estoy apagando, ahí está. No podemos escindir los principios del Estado constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el control gubernamental es una parte esencial de este Estado de Derecho. No podemos entender un Estado sujeto a un ordenamiento jurídico, constitucional y convencional y sujeto a principios generales del derecho sin que el control forme parte de él. En segundo término, cuando aludo a los principios generales del control gubernamental, en realidad también puedo aludir a los principios generales de cualquier tipo de control. Es decir, ¿por qué en última instancia separar? ¿Por qué en última instancia ser tan tajante a la hora de tratar de dividir nociones o conceptos que van a tener un eje común, que es la dignidad de la persona humana?
Dentro entonces de estos principios, más que principio les diría como base del control gubernamental, está dada por a qué se dirige, a quién se dirige y cuál es el objetivo del control. Por lo tanto, el primer principio que a mí me interesa analizar es el principio de eficacia. Pero cuidado, yo no estoy hablando del control de eficacia, es decir, el control que se ejerce sobre la gestión para verificar si es eficaz. Estoy hablando de la eficacia del propio control. Eficacia entendida como el logro de objetivos. En ese logro de objetivos, ¿cuál es el objetivo del control? El control gubernamental, ¿cuál es el objetivo que tiene? Y esto es fundamental. Y va a depender de los tipos de control, porque yo tengo distintas clasificaciones. Yo puedo hablar de un control previo, de un control posterior, de un control interno, de un control externo, de un control preventivo, de un control de cumplimiento, de un control contable o de un control de gestión. Fíjense que en estas clasificaciones que yo he planteado, puedo tener objetivos, fines distintos y realmente estar valorando y decir, ¿cumplo con este tipo de evaluación que debo cumplir? Pero voy a ir un poquito más allá. El control tiene que tener como eficacia realmente llegar al verdadero resultado. El control implica una comparación siempre. Cuando controlo, comparo. Y el control tiene que ser eficaz porque tiene que cumplir con los objetivos establecidos en las normas jurídicas, en las normas específicas de competencia, pero también en las normas constitucionales. Porque vuelvo a repetir, hay un eje que es común, que es la dignidad de la persona humana. Yo no puedo separar al control y alejarlo de la satisfacción de los derechos fundamentales del ciudadano. Porque el control es una herramienta fundamental en la satisfacción de los derechos fundamentales. Y el control gubernamental también, porque el control gubernamental a mí lo que me permite es evaluar, entre otros aspectos, la administración, el manejo, la disposición, la gestión pública, que es lo que a mí me interesa. El otro principio, muy vinculado a la eficacia, es la eficiencia. ¿Es el control eficiente? Es decir, ¿es el control un instrumento para cumplir objetivos? ¿Es un instrumento idóneo? Y ahí nos tenemos que plantear, a ver, este control, si, de acuerdo a la clasificación, ¿qué herramientas necesita para ser ejercido en forma efectiva? Voy un paso más allá. Capacitación de quien controla. Capacitación ética de quien controla. Imparcialidad, objetividad y neutralidad de quien controla. Son elementos fundamentales para que un control en sí misma sea eficiente. Es decir, para lograr el objetivo tengo que tener los instrumentos para hacerlo. Y es fundamental en este sentido, vuelvo a repetir, tener funcionarios que controlen, capacitados, profesionalizados, que cumplan con imparcialidad, objetividad y neutralidad sus funciones. Le podremos agregar otra serie de herramientas. ¿Tienen los organismos de control en general, las competencias necesarias para ejercer un control eficaz? ¿Es necesario modificar o no la normativa para otorgarles mayores atribuciones? Esta es otra herramienta del control para ser eficiente. ¿Cuenta con la tecnología suficiente, mucho más en estas épocas? ¿Cuenta con la tecnología suficiente como para desarrollar
toda su actividad de control y obtener sus objetivos. Fíjense que lo puedo llevar a varios de los terrenos en los cuales nosotros, desde el punto de vista del control, le exigimos a quien gestiona. Pero pocas veces lo tenemos desde el propio control. Un control que además cumpla con un principio que es esencial, que es la transparencia. La transparencia pública es un principio general del derecho que además se convierte en un derecho del ciudadano que quiere justamente una gestión transparente. Y acá el control gubernamental tiene una relación, les diría, no sé si multifacética, pero de varias fases. En primer lugar, el control eficaz, cuando es eficaz y eficiente, va unido a permitir la transparencia. Es entonces el control una herramienta que sirve en aras de lograr la transparencia pública. Me permite facilitar la transparencia. Ahora, hay otra fase que es muy importante. El control en sí mismo, ¿es transparente? ¿Hay transparencia en el ejercicio del control? Es decir, la forma en que se ejerce, los resultados del control, ¿se enmarcan dentro de este principio? Y a mí me parece que este principio, ¿por qué yo? A ver, me gusta ubicarlo en un plano que les diría destacado o de primer orden, porque de la transparencia se derivan tres principios muy importantes, que son el acceso a la información, la participación ciudadana y el control social. Y los tres tienen, digamos, una incidencia muy importante en el campo de la transparencia pública y en el campo de esa transparencia pública del control. Fíjense que el acceso a la información, ¿hay un verdadero acceso a la información del resultado del control de los organismos de control gubernamental? La ciudadanía puede acceder, y no estoy hablando de introducir en una página web el resultado del control solamente, porque muchas veces suele ser parcial ese tipo de información. ¿Cómo debe suministrarse esa información? Porque a mí lo que me interesa del control, en realidad, es cuál es el resultado, porque el control no es un fin en sí mismo. Por lo tanto, el acceso a la información, al control y al resultado del control por parte del ciudadano es esencial en el Estado constitucional de derecho. La participación ciudadana, nadie discute que el organismo de control gubernamental podrá, en última instancia, considerar que el ciudadano no puede participar en ese control en sí. No, es cierto, pero sí también es cierto que cuando se accede a la información y se obtiene la información, el ciudadano después con esa información puede participar en otra parte de la gestión. Por lo tanto, acá el control lo que se convierte es una vía idónea para que el ciudadano pueda participar. Y en última instancia el control social siempre va a ser interesante porque siempre se va a poder acoplar al control gubernamental. ¿De qué forma el control social se alimenta del control gubernamental y el control gubernamental del control social? Es muy, les diría, difícil, y yo no sé tampoco si es práctico, realmente, aplicar criterios rígidos en esta materia de control y decir, esto se controla, esto no se controla, esto lo podemos determinar de acuerdo a una planificación de control, pero decir, el control tiene que ser más eficaz o más eficiente, más transparente o menos transparente, más acceso a la información pública. No, el control debe cumplir con todos estos principios. Y le voy a agregar otro más, el control tiene que ser constructivo. Es decir, ¿qué es lo que me interesa del control gubernamental? Que se constituya en una herramienta de construcción para una gestión eficaz y eficiente. Si él es eficaz y eficiente, transparente,
permite al ciudadano conocer, brinda datos para que el ciudadano pueda controlar, se convierte en un control no destructivo de la gestión, sino constructivo de una gestión. Porque lo que tiene que hacer el control fundamentalmente es producir información para mejorar la gestión pública. Esta base del control es cierto que se ubica principalmente en los llamados control interno. En sí soy una defensora de los controles internos y ustedes me dirán, ah, no, pero es ineficaz porque el control interno como está dentro de la organización no sirve y entonces como no sirve, ¿cómo voy a controlar si yo elijo a quien me controla? Claro, hay en esto, fíjense, una creencia, pero es una creencia que se practica, digamos que es propia de las administraciones públicas, de que aquel que está en la propia organización no puede controlar, porque ¿cómo voy a controlar si controlo y llego a descubrir alguna situación no muy regular, aquel que me designó casi seguro me desplace? Entonces, el control en realidad tiene que ser un control que vaya por el camino que me está indicando aquel a quien estoy controlando. No, no, no. El problema no es el control interno, sino cómo se ejercen en los ámbitos públicos cuando no se respetan las condiciones de imparcialidad, objetividad y neutralidad. Entonces, en realidad, el control interno es un control muy importante dentro de los sectores públicos y en la gestión moderna. Porque el control interno me tiene que permitir ir corrigiendo los errores que se pueden presentar, las irregularidades y prevenir. Lo que yo necesito es un control que prevenga. El control tiene que servir como una herramienta de prevención. El control que derive en una sanción, esa inclusive hasta eventual hasta que se llega a la sanción. Pero a mí lo que me interesa es construir una gestión eficaz y eficiente. A eso apunto con esta noción de control gubernamental que se asiente fundamentalmente en una idea de prevención y que en definitiva el control gubernamental no esté solamente ceñido a una especie de control o a un tipo de control, sino que pueda haber la confluencia y bajo un criterio, les diría, hasta sistémico, de distintos elementos de control que puedan coadyuvar a la prevención, a la detección y en última instancia que deriven en sanción si así corresponde que derive. ¿Y esto por qué? Porque la experiencia me ha marcado, y no estoy criticando ni el control previo ni el control posterior, cada uno puede tener los controles que quiera, control previo, control preventivo, control posterior, aun cuando creo que el control interno tiene que ser un control preventivo, un control que vaya de la mano de la gestión para ir detectando, esto es lo que me interesa de ese control interno, y una especie hasta le diría de autocontrol, que es el que no se tiene en los sectores públicos, porque la verdad es que la experiencia me marca que hay dos, digamos, hay dos características que llevan al fracaso del control. En primer lugar, creer que el control previo, como obstaculizando aquel control que frena un procedimiento, que evita una determinada gestión, necesariamente es el más efectivo. Y realmente esto no ha demostrado los mejores beneficios en materia de gestión, mucho más en una gestión tan activa, donde el ciudadano requiere permanentemente por sus necesidades, que se le satisfagan derechos y que realmente muchas veces el control termina obstaculizando y burocratizando la gestión mucho más de lo que está burocratizada. Con lo cual, si vamos a apelar a un control previo, tratemos que este control previo fundamentalmente sea un control en el cual evidentemente esté
ceñido a aquellas operaciones que ameriten fundamentalmente les diría, una evaluación integral en una etapa determinada de un procedimiento. Pero el otro aspecto que quería marcar, que me parece que es muy importante, es esa creencia de que a mayor cantidad de organismos de control, el control es más efectivo. Miren, esta regla fracasa. Cuanto más organismos de control existen, peor es el efecto que va a tener el control en la práctica. Superposición de competencias, todos terminan controlando lo mismo y nadie tiene resultados efectivos. Hay auditorías, contralorías, sindicaturas, auditorías internas, defensores del pueblo, controles sociales, asociaciones de usuarios de consumidores. Cada país tiene procuradurías, oficinas anticorrupción, agencias especiales de control disciplinario. La verdad es que si ustedes hacen un recuento en todos sus países de la cantidad de organismos de control que existen y de un control donde además es muy difícil definir qué es el control gubernamental, solamente el control de la hacienda o también incluimos controles como hay controles específicos en muchos países que controlan separadamente las contrataciones, separadamente prestaciones de servicio público. O sea, ¿qué es el control, no? Además el concepto de amplio del control gubernamental. Miren, cuanto más organismos de control existen, menos efectividad tienen los sistemas de control. Por eso es necesario reformular a partir de principios que quien controla tiene la costumbre de exigirle al otro, pero no lo toma en cuenta para cumplir. Eficacia, eficiencia, transparencia. A la transparencia lo voy a unir con la ética. Tiene que haber, evidentemente, les diría, un régimen de conflictos de intereses, de incompatibilidades en los ámbitos de los organismos de control específicos, que facilite el control, que impida cualquier imparcialidad. Constructivo, un control educativo, la necesidad de que los errores no se vuelvan a producir. ¿Esto implica un control acomodado? No, no. De nada me sirve controlar si el error se vuelve a cometer. De nada. Y evidentemente, un control legítimo desde la legitimidad que esté sustentado en bases constitucionales, fundamentalmente, con un reconocimiento de bases constitucionales, que le permite a los organismos de control establecer los límites. ¿Y por qué esto? Y entonces aprovecho y termino y me adecuo a las preguntas que ustedes tengan. Porque el ser humano en sí no le gusta ser controlado. Acá todos tendríamos que hacer una reflexión. Esto lo suelo decir mucho en las clases. Al ser humano le gusta controlar, pero no le gusta ser controlado. No vemos al control como un comportamiento que nos ayude en nuestro camino de vida. De la misma forma, a ningún funcionario le gusta ser controlado. Porque en realidad, si yo estoy haciendo un control gubernamental, a lo que estoy controlando es la gestión y la gestión de los funcionarios. Nadie quiere ser controlado. Entonces, también hay que dejar caer un poco este estigma que suele acompañar al control, que el control necesariamente es una caza de brujas. No se están cazando brujas cuando se controla. Si ese es el concepto, no sirve en el Estado actual de derecho, en el Estado constitucional de derecho. No tiene utilidad. La caza de brujas la dejamos para el momento que tenga que
aplicarse y no debe haber casa de brujas. Puedo tener un control que en realidad específicamente tienda a corregir y que eventualmente, de estar autorizado, pueda sancionar como una consecuencia, pero una sanción que sirva para que no se vuelva a repetir la conducta. Porque si es una sanción que en realidad no cumple con su fin, que es no volver a repetir aquellos comportamientos que la originaron, la verdad es que el control fracasa. Fracasa la sanción y fracasa el control. Bueno, hay mucho más para hablar, por supuesto, en un tema que creo que es un tema muy actual, es un tema que nos vincula como sociedades, que involucra a todos los ciudadanos, en el cual realmente la sociedad a veces no tiene el conocimiento de la importancia que tiene el control gubernamental. Y esto es una conciencia que hay que tratar de que la sociedad la tenga, porque además el control gubernamental también se inserta, lo que dije al principio, en un complejo mucho más amplio de controles, un control judicial, un control legislativo, un control social, es decir, es necesario entender que el control gubernamental es una pata importante dentro del Estado constitucional de derecho, pero también que es un digamos, son en realidad procedimientos, procesos de distinta naturaleza que tienen como objetivo que el ser humano, la persona humana, pueda ver satisfechas sus necesidades. Muchas gracias por la invitación y ahora sí estoy para las preguntas que me quieran formular. Gracias, profesor Ivanega. De hecho, quisiera comenzar por el final. Esa interesante reflexión sobre cómo centrar la energía, la atención de la actividad de control y específicamente la actividad de control fiscal en la potestad sancionatoria puede capaz quitarle efectividad al control fiscal o a las actividades de control. Y de alguna manera, cómo darle mayor peso, mayor energía a esa actividad donde, por ejemplo, en informes de auditoría o en auditorías se invite a los órganos investigados a corregir, a subsanar, puede generar prácticas que en corto plazo impacten de mejor manera la gestión pública. De manera hasta qué punto mucha sanción, mucha potestad sancionatoria o mucha actuación fiscal destinada a obtener correcciones espontáneas por parte de los funcionarios investigados. Ese equilibrio, si pudiera ampliar un poco. Sí, a ver, en este punto hay algo bastante importante, ¿no? Que es, y lo voy a dar en general, creo que estamos pasando hace bastante tiempo una situación de desconfianza social. Se ha perdido la confianza social. Se ha perdido la creencia en. Entonces, lo llevo al plano del control en base al ejemplo que se puso. ¿Confían los organismos controlados en los organismos de control? Y una confianza, hablo institucional. ¿Por qué? Porque, claro, aquel que realiza un informe de auditoría, por ejemplo, y no tiene una competencia sancionadora, y recomienda y insta a cambiar los comportamientos, y quien lo recibe no se ve, y discúlpeme el término, con la espada en la cabeza, como para hacerlo. ¿Cuál es entonces el deber de seguir esos lineamientos o por lo menos compartirlos y
repensar la gestión en virtud de lo que dice el organismo de control. ¿Hay confianza en el resultado de esas auditorías para que el auditado cumpla con esas recomendaciones, observaciones? Me parece que eso es por un lado. Por el otro lado, es cierto, creo que quizás si inclinamos demasiado la balanza hacia organismos de control con potestad sancionadora, el controlado solo va a esperar modificar en virtud de que tenga que pueda ser o no pasible de sanción. Y como bien se sabe, para ser pasible de sanción es necesaria una falta, hay determinados tipos de falta, la determinación de la falta, un procedimiento para determinar la falta, etcétera, etcétera, y después la sanción. Entonces, me parece que el equilibrio sería replantearse cómo están constituidos los organismos de control para determinar el grado de confianza que generan en el controlado y en la sociedad. En los dos. Y por el otro lado, es cierto, quizás replantear también este control sancionador como el principal, porque evidentemente a través de la sanción tampoco se corrigen conductas, entonces habría que averiguar si en realidad habría que investigar, habría que reformular, habría que relevar qué cantidad de conductas se repiten después de las sanciones iguales, qué cantidad de sanciones en realidad se terminan por aplicar, que esta es otra cuestión muy importante, y cuál es el tiempo que demora entre quien controla y quien sanciona para ver si se cumple o no cumple con un principio general como es el plazo razonable. Sí, y creo que colocó el tema, la discusión en el tema interesante, o sea, un sistema de incentivos en función de que el funcionario siente esa motivación, siente esa presión, ajustarse rápidamente a esas recomendaciones de la auditoría o si no, ante la inminente consecuencia de una sanción. Tenemos una intervención interesante del profesor Carlos Luis Carrillo Artiles, quien le manda saludos, y indica lo siguiente: aunque entiendo que en este punto casi es una conferencia separada, ¿qué opina la profesora Ibanega en torno a los límites y responsabilidades de los órganos de control en el ejercicio de su actividad? Bueno, yo dije que tenía un límite horario hoy, ¿no? Porque estoy dando clases, pero es para hablar otros 30, 40 minutos, Carlos Luis. A ver, evidentemente los organismos de control tienen una responsabilidad por el ejercicio de su competencia. Acá lo voy a enfocar desde dos puntos de vista. En primer lugar, como todo organismo, como todo órgano, como todo ente, se ejerce una competencia, la competencia es obligatoria y hay que ejercerla. Por lo tanto, el no ejercicio de la competencia acarrea responsabilidades. Nadie está exento de responsabilidad y mucho menos los organismos de control. Habrá que analizar cuáles son las deficiencias de los organismos de control. Creo que tendía a eso la pregunta de Carlos Luis, a cuáles son las deficiencias de los organismos de control para verificar las responsabilidades individuales de cada uno de sus miembros. Los miembros de los organismos de control son tan responsables por el ejercicio irregular de su competencia como lo son los funcionarios de los organismos controlados. Tendrán una responsabilidad disciplinaria, penal, civil, de acuerdo al tipo de bien jurídico protegido y al tipo de conducta reprochable. Aquí tenemos una intervención muy interesante del profesor Wilmer Hernández. Y que la conectamos, ¿cómo se mide la eficacia del propio control gubernamental sin que se respete el principio de carácter técnico de quien lo ejerce, si no se garantiza la objetividad? El control gubernamental en América Latina, ¿no cree usted que debe transformarse,
ya que los indicadores de transparencia dicen que casi todos los países son los más corruptos del planeta. Totalmente de acuerdo. A ver, si bien yo esquematicé eficacia, eficiencia, transparencia, imparcialidad, no se puede ser eficaz si no se es transparente, si no se es imparcial y si no se es objetivo. Es indudable que los sistemas de control no funcionan. De lo contrario, y coincido totalmente, no tendríamos los índices de corrupción que tenemos. En algo falla el sistema, o porque se deja hacer, o porque se llega tarde, o porque evidentemente también, ¿no? Es decir, la gestión se ha enrarecido, se ha complejizado tanto que no resulta fácil controlar realmente en su totalidad a la gestión pública. Ahora bien, habría que replantearse el sistema de control, primero para priorizar aquellos aspectos de la gestión que resultan trascendentes en determinada materia, en materia económica, social, financiera, que sí o sí tienen que tener un control específico y que sí o sí tienen que tener un control que no puede ser, yo les diría, suplantado, ni diferido. Contrataciones públicas, determinados tipos de contrataciones públicas, determinados pagos, transferencias al sector privado. Cada país establecerá cuáles son esas, digamos, esos sectores de la gestión pública que merecen un control insoslayable por parte de los organismos de control. El resto podrá ser ejercido por muestreo. No hay ningún tipo de problema. Ahora, a mí no solo me interesa el control en sí mismo, sino qué hago con el resultado del control. Es decir, si yo tengo una recomendación en un sistema de auditoría y el organismo controlado, la verdad es que lo que menos le preocupa es tratar, ni siquiera les diría corregir la gestión, yo les diría tratar de adaptar algunas de las sugerencias de los organismos de control. Mal puedo yo estar estableciendo que mi sistema reduce los índices de corrupción. Y en el otro aspecto, una vez que se investiga, porque pueda tener organismos de investigación, etc., ¿qué sucede después? ¿Qué cantidad? Es decir, ¿a dónde derivo este resultado del control? ¿Cuáles son los funcionarios realmente responsabilizados? No todo es corrupción, no todo debe ser mirado además desde el ángulo de la corrupción. La corrupción es un porcentaje muy importante si nosotros lo tuviéramos que esquematizar por porcentaje de gestión. Pero realmente también la corrupción llegaría, no sé si a evitarse, pero por lo menos a combatirse si yo tengo una gestión ordenada. Y para la gestión ordenada necesito un control constructivo. Y conecto ese último punto, profesor Ibanega, con lo que usted reflejaba sobre la importancia del control interno, como un control adaptativo, un control que responde a identificar en cada órgano o ente esos procesos neurálgicos centrales y en función de eso establecer de alguna manera mecanismos que minimicen o en todo caso bajen, dificulten las distorsiones. Y que responde mucho más rápido y que tiene la posibilidad de responder mucho más rápido y mucho más eficiente ante las eventuales distorsiones. Y lo conecto eso con la pregunta que indicaba en este momento Caterín Galíndez Gatica. Es probable que a estas alturas del tiempo demostrar que muchos de nuestros países en Latinoamérica no quieren asumir el eficaz y efectivo control gubernamental. ¿Hasta qué punto nos resistimos? ¿Hasta qué punto existe toda esa resistencia y la ineficiencia o no de ese control? Lamentablemente tengo que coincidir con esta reflexión. Pero apuesto a que se pueda modificar. Es cierto
parecería que no se cree en el control gubernamental, se lo trata desde un punto de vista meramente formal, como hay normas que hay que controlar, controlamos, pero también apuesto a que tiene que ser, y vuelvo a lo que hablé de la confianza, hay que volver a restablecer la confianza institucional. Hay que volver a confiar en las instituciones. Y en las instituciones de control especialmente. Entonces, cuando uno tiene y va adquiriendo la confianza institucional en determinados tipos de entes, en determinados tipos de funcionarios, se va creando en definitiva una cultura que es la que nos falta la cultura del control. Durante mucho tiempo se habló de la cultura presupuestaria, como esa cultura que era necesario volver a tener en nuestros países para otorgarle al presupuesto público el verdadero rol que se merecía como un instrumento de programación económica, política, social, etc. Yo creo que yo aplicaría el mismo criterio para hablar del control. Necesitamos una cultura de control. Y una cultura de control implica un complejo universo de controles que no necesariamente tiene que multiplicarse en miles de organismos de control, apelando al control interno para volver a creer en el control interno, coadyuvado y ayudado por un control externo y con un control social que le permita también a la acción gubernamental llevar adelante la gestión. Es cierto, me podrán decir que es utópico, no me cabe la menor duda que lo que estoy diciendo a veces parece más el final de una novela que uno quiere que termine de color rosa. Me hago cargo de esta reflexión. Es cierto, quizás es demasiado lo que estoy pidiendo, pero lo pido en función de lo que veo. En algún momento, y esto lo relaciono con la pregunta de uno de los anteriores profesionales, en algún momento va a haber que plantearse la reformulación de los sistemas de control. Y esto creo que va a llegar en el momento donde haya un colapso de control. Recuerden que hace unos años atrás, cuando se dio el problema de la famosa burbuja, ¿no?, financiera, etcétera, etcétera, y los escándalos en Estados Unidos, ¿no? Alguien dijo, falló el control. Nadie controlaba y la burbuja hizo estragos. El problema es que quizás empecemos a reformular el sistema cuando haya un colapso importante y entonces nos planteemos cuáles son los verdaderos objetivos que tiene que cumplir un control gubernamental. Bueno, aprovechamos y saludamos la presencia del profesor Antonio Silva Aranguren, el profesor Gustavo Urdaneta Toconis, del Instituto de Derecho Público. También vemos por ahí conectado desde Montreal al profesor Freddy Orlando. Y lo último que mencionaba, profesora, donde capaz nos debatimos en un péndulo entre una desregulación, un descontrol e incluso una sobredimensión que puede ser a nivel de capas. Y usted nos mencionaba cómo conciliar el control político, a veces sobre los entes públicos, con el control ciudadano, ese que se está sobredimensionando, donde de alguna manera todos los ciudadanos controlamos, nos dan mecanismos de control a la gestión pública, pero además el tradicional control fiscal y además el final control judicial, que capaz terminan paralizando y haciendo paquidérmica la gestión pública. ¿Cómo generar un equilibrio allí? Yo les diría, partamos de algo básico que es la educación. Hay que educar en materia de control sobre la importancia del control porque hay una realidad, que es la politización del control. Y esto, lamentablemente,
está presente en todos los países. O sea, realmente nadie puede decir tiro la primera piedra acá. Es una realidad en, le diría, la mayoría de los países. Por eso me parece que hay que articular algunos mecanismos de transparencia para la elección de las autoridades de los organismos de control. Es una forma también de despolitizar, exigir un máximo grado de capacitación, de profesionalización, evitar la extensión en los mandatos, una extensión larga de los mandatos, una mayor renovación en las autoridades y fundamentalmente transparentar para que la sociedad, ojo, la sociedad en un control organizado y formal, no una sociedad que obstaculice la gestión, sino que realmente sepa cómo se gestiona para poder hacer aportes en última instancia. Porque también hay que tener en cuenta el orden que necesita la sociedad para poder participar, porque si no, no tiene sentido. Si no se la ordena, tampoco puede obtener un resultado óptimo de su participación o de su control. Entonces, me parece que son distintos aspectos para poder equilibrar: la capacitación, la educación, la transparencia en la elección de las autoridades, su profesionalización, no extensión de mucho tiempo en sus mandatos, y tratar de lograr con el tiempo la despolitización de los organismos de control. Profesora, vemos que existe una creciente tendencia de ir reforzando las potestades de los órganos de control fiscal y adicional a la posibilidad de establecer investigaciones, de identificar de alguna manera hallazgos y de definir recomendaciones, se le van agregando competencias, potestad sancionatoria. Pero además potestad para ordenar reparación del daño generado por el funcionario público, que puede ser asimilar una potestad de responsabilidad civil. Pero es que además se le agregan potestad de inhabilitación en la función pública, incluso la pretendida extensión de la inhabilitación de cargos de tipo político. E incluso vemos que en no pocas legislaciones a nivel de Latinoamérica, vemos que existe la posibilidad de establecer directrices vinculantes a la administración activa. ¿Qué tendencia ve usted en ese otorgamiento de potestades a los órganos de control fiscal? ¿Cuál es la tendencia correcta? ¿Dar y dar cada vez más potestades o equilibrar? A ver, yo ahí no podría darle una respuesta, le diría, contundente, porque va a depender también del esquema de cada país, del esquema constitucional y legal de cada país. Yo siempre pongo algunos ejemplos como Colombia, que tiene un sistema de determinación de responsabilidad disciplinaria tan particular a través de sus procuradurías y que incluye una cantidad de funcionarios en sus competencias que jamás sería imaginable en otros países, mucho menos, por ejemplo, en la Argentina. Pero lo han estructurado así y dentro de la estructura, críticas o no que pueda tener la situación, digamos que ha tenido un funcionamiento relativamente razonable, porque por lo menos todavía perdura. Yo no estoy en contra de que se le otorguen competencias sancionadoras a los organismos de control gubernamental, pero la condición para asignarles esa competencia son dos: la total imparcialidad de sus miembros. ¿Por qué? Por lo que dije antes, para que el control no se convierta en una casa de brujas. Entonces necesito funcionarios imparciales y neutrales. Y la segunda condición es que se le otorgue el debido proceso de defensa previo a la aplicación de esas sanciones en el ámbito de los organismos de control y posteriormente ante la justicia. Es decir, siempre el Poder Judicial tiene que tener la posibilidad de revisar
la actuación de un organismo de control gubernamental. Por lo menos creo que esta es mi posición desde el constitucionalismo. Y vemos varios comentarios de nuestro público en YouTube que hacen referencia a las críticas a estos esquemas de control ciudadano, especialmente desde la referencia que cada día la gestión pública es una gestión más técnica y más compleja. Y en consecuencia, cada día el control a esa gestión pública requiere un mayor nivel de tecnicismo. ¿Qué espacio, qué punto sería el punto equilibrado para esta participación ciudadana en el tema de control y hasta qué punto debe reservarse al tecnicismo del control fiscal el control público? A ver, el control público se está haciendo, o sea, se está convirtiendo en un control técnico en la medida en que la gestión se está complejizando. Hay que ver qué va a pasar después de la pandemia con el avance que ha tenido las TICs obligadas, en muchos países en los cuales podían ser una herramienta más de gestión y se ha convertido en la herramienta principal de la gestión. Con lo cual esto también dificulta en cierta forma o obliga a otro tipo de control distinto, ¿no? Hay que controlar la gestión, hay que controlar el gobierno electrónico, hay que controlar el expediente electrónico, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el ciudadano debe tratar de organizarse para tener un control, vuelvo a repetir, un control que coadyuve, un control que no obstaculice la gestión, que obtenga información. No todo ciudadano va a poder controlar en base al tecnicismo. Yo no le puedo decir a la gestión, usted no sea técnica porque si no el ciudadano no lo va a poder controlar. Lo que yo le tengo que exigir a la gestión es que la información que produzca sea lo suficientemente clara para que todo ciudadano la pueda comprender. Entonces, el tecnicismo tendré que, en definitiva, la gestión, tendré que, en definitiva, explicarla para que el ciudadano pueda entender cómo se está gestionando. Y evidentemente el ciudadano necesitará de las organizaciones ciudadanas más especializadas para comprender la complejidad. Excelente. Profesora, se nos está agotando el tiempo, pero sí. Antes de despedirnos, quisiera que nos regalara una reflexión final. ¿Hacia dónde? ¿Qué perspectiva? O sea, ¿qué le brinda, qué nos muestra ese amanecer? ¿Qué nos muestra ese futuro inmediato? ¿Qué cosas está viendo en esta área del control? A ver, lo que estoy viendo es que necesitamos y estamos empezando una nueva etapa. Los hechos de corrupción llevaron a un protagonismo muy especial de las áreas de derecho de penal. Es como que la responsabilidad penal hubiese ocupado el centro de atención de todas las irregularidades que se han producido en la gestión pública, irregularidades vinculadas con la corrupción. Esto no va a ser desplazado, esto va a seguir siguiendo así, pero nos ha dejado una enseñanza, y la enseñanza es que fracasaron los sistemas de control. Por eso hemos tenido que acudir todos a los procesos penales para poder dilucidar si estábamos o no frente a situaciones de corrupción demostradas, sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece que en definitiva nos permite visualizar primero una conciencia un poquito más, una conciencia social progresiva sobre los beneficios del control público. Una sociedad que se empieza a interesar en forma directa por la satisfacción de sus derechos y sus necesidades, y al ser más exigente y al estar requiriendo más,
pero requiriendo más porque tienen mayor comunicación, también lleva a que, en definitiva, pueda empezar a interesarse cómo hace para acceder. Y en ese interés para acceder se introducen los mecanismos de control. Entonces, me parece que el amanecer o la esperanza está en que este tiempo que hemos pasado anterior de corrupción y la pandemia que nos ha enfrentado a situaciones sumamente dolorosas, nos lleva como sociedad a, primero, a tratar de considerarnos de nuevo como una sociedad que necesita vivir bien. Y en ese vivir bien es como que nos merecemos vivir bien, ¿no? Lo sufrimos y merecemos volver a empezar, remar todos juntos. Y en ese vivir bien me parece que la sociedad puede empezar a tomar conciencia de las ventajas de un control constructivo, y le voy a agregar una palabra, Julio Alejandro: ordenado. Bueno. Ordenado, que es lo que creo que nos falta en el último tiempo. La pandemia nos desordenó y ya veníamos desordenados, entonces tengo ganas de creer en eso. Gracias, profesora. De verdad que interesantes reflexiones de la profesora Miriam Mabel Ibanega, que es la directora de la Maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Austral, y que de verdad nos regaló, nos mostró, nos paseó por los principios que ilustran el tema de control como actividad esencial del Estado, y nos mostró posibles escenarios y riesgos que podemos tener ante esta realidad, ante esta nueva normalidad que nos está obligando, fenómenos como el COVID-19, que nos pueden llegar a insinuar que debemos sobredimensionar capaz el área de derecho penal, cuando capaz hay que replantear un poco estos mecanismos de control. Y allí vio, más que un problema, vio como una posibilidad de reajustar, de revisar los sistemas de control a nivel de Iberoamérica. Interesante reflexión. Recuerden que esta sesión del Aula Bruguera Carías responde o es gracias al esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo FUNED, Universitas Fundación, que incluso en las circunstancias más complejas, Universitas Fundación está contigo. De manera que, profesora Miriam, un placer. Muchas gracias, Julio Alejandro, y muchas gracias a todos. Esperamos que sea la primera de muchos encuentros. Ahí estaré. Un abrazo muy fuerte a todos.